Casa de Paz TV, instituciones y corazones que están cambiando el mundo. Bienvenidos a nuestro programa de esta semana, Casa de Paz TV, instituciones y corazones que están cambiando el mundo. Hoy tenemos invitado a una pareja especial, una pareja que nos va a hablar del amor sin límites, de ese amor que sobrepasa toda dificultad. Bienvenidos Adriana y Diego, qué rico tenerlos acá. Muchas gracias, Popola, por la invitación. Por esta invitación tan divina. Bueno, hoy tenemos en nuestra sociedad, en Colombia, en el mundo, una gran crisis de la pareja, del matrimonio. Y queremos con este programa inspirar a todos nuestros televidentes de cómo el amor puede permanecer a pesar de cualquier adversidad, y ustedes han sido ese ejemplo de esas adversidades que les ha acompañado en la vida, sobre todo a ti, Adri, desde que naciste, luego a Diego con esos maestros que ha tenido también a través de la enfermedad, y cómo el amor sin límites los ha acompañado a ustedes a lo largo de esta experiencia de vida. Adri, cuéntanos entonces un poco de tu infancia, cómo fue tu infancia, tu adolescencia, cómo fue la historia de tu familia. Pues tú acabas de decir, o sea, yo digamos que he sido bendecida, a pesar de tanto dolor he sido bendecida porque siempre me ha acompañado en algunos momentos muy especiales de mi vida la enfermedad, pero digamos que la he tomado como un maestro y finalmente no es que uno agradezca que esté enfermo, ¿cierto? Pero he tenido momentos muy difíciles y finalmente los he sabido afrontar. Yo a los 8 años tuve un diagnóstico muy fuerte, fue un osteosarcoma de rodilla. Ese es un cáncer que no le da a los niños, o sea, es un porcentaje, una probabilidad muy mínima para que un niño tenga un cáncer que es, en esa época, estamos hablando de más de 30 años, era mortal. Las posibilidades que yo tenía aquí en Colombia eran aún más mínimas, o sea, aún, pues es que no había ni siquiera posibilidades. Y digamos, ahora que soy mamá, yo pienso mi mamá y mi papá, ¿cómo hicieron para vivir eso? ¿Cómo hicieron para tomar? Eran personas muy jóvenes, porque mi mamá se casó muy joven, y tuvo la fortaleza, y tuvo la integridad, y tuvo el acompañamiento de la Virgen María, porque aquí yo sí tengo que eso, la conocí, yo soy súper mariana, y conocí a la Virgen María desde muy pequeña, y el rosario nos acompañó desde ese día que nos diagnosticaron hasta hoy, nos está acompañando permanentemente. Fue una época difícil donde, digamos, las probabilidades de vida eran ceros. La única probabilidad que le decían en Medellín a mi mamá y a mi papá era hagámosle pues cosas paliativas, pero pues finalmente no hay ninguna posibilidad. Y yo cuento una pequeña experiencia, porque eso sí, los ángeles siempre están al lado de uno. La pequeña experiencia es que mi papá venía de Medellín acabado, devastado ya, porque su hija ya le habían diagnosticado osteosarcoma, que para los expertos en eso saben que es el cáncer más agresivo que puede tener un ser, y más un niño, que es que le da a los adultos. Y iba en el avión tan angustiado, que finalmente una persona, un señor ya grande, pues ya todo muy angustiado, el señor de al lado le dijo que sí, que se le tenía miedo a un avión, y dijo no, y le contó, se despachó, y le contó todo lo que estaba viendo con su hija, donde no había ninguna posibilidad. Y ahí fue el primer ángel que se le apareció a mi papá y a nuestra familia, porque resulta que el sobrino de este señor tenía osteosarcoma, estaba en el Memorial Hospital de Nueva York, siendo un ratón de laboratorio, porque en esa época la quimioterapia apenas estaba empezando, y digo, yo le hago todas las conexiones. Él tenía 18 años, yo tenía 8 años, digo, yo le hago todas las conexiones para que su hija pueda tener alguna posibilidad. Y bueno, la historia fue ahí pasando, y yo terminé obviamente con 2 años de quimioterapia en Nueva York, desde los 8 Viajas a a los Nueva 10 York, años. exactamente. Viajas a Nueva York, y cómo es esa experiencia de haber pasado 2 años, prácticamente la quimioterapia en esa época, había que vivir en el hospital gran parte del tiempo. Pasan los 2 años de quimioterapia y te dan una noticia quizá un poco más dura, más difícil, y es el tema de que no se puede salvar la pierna, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Claro, a mí cuando me dijeron eso, además fue un 31 de octubre que me apuntaron la pierna. Digamos que la esperanza siempre era salvar la pierna, pero al final, como decía mi papá y mi mamá en esa época, la esperanza era que mi hija viviera. Salvar la vida. Salvar la vida, y finalmente a eso le apostaron ellos. Entonces, obviamente, pues uno que le amputen una pierna a los 9 años, me la amputaron, un 31 de octubre, pero finalmente, a pesar de que fue muy duro, y donde yo tuve momentos donde pues finalmente estaba ya en las últimas, pero la familia, Popola, mi mamá, mi papá y mis hermanas, pues yo tenía una hermana mayor y una hermana menor, donde mis hermanas realmente ni siquiera, nunca les pasó por la mente que su hermana estaba enferma. Yo podía estar moribunda,
pero ellas seguían molestándome, seguían jugando. Mi mamá nunca me trató diferente. Mi mamá siempre sabía todo lo que estaba viviendo. Mi mamá esos 2 años nunca se dejó de tener sus gafas oscuras, siempre con actitud de triunfadora, siempre como aquí no está pasando nada, aquí vamos para adelante. Y digamos que ahí hizo la diferencia, porque mi mamá me trató a mí, obviamente, con todo tan difícil, quimioterapias que eran de 6 de la mañana a 6 de la tarde, inclusive pues en inglés decían high dosis, o sea, eran quimioterapias como para elefantes, o sea, eran 6 frascos, 6 litros de metrotersate. En este momento lo que ponen es una inyección así, a mí me ponían 6 litros y después me tenían que desintoxicar el resto del día para yo poder vivir. Obviamente eso fue una época muy difícil, muy dura, muy dura. Las amigas, o sea, todo, nadie entendía, porque a la solidaridad en Pereira fue impresionante, pero nadie entendía, ni yo entendía qué era lo que estaba pasando. ¿Recuerdas ese momento en el que te despiertas sin pierna en el hospital? ¿Cuál fue esa sensación? Eso fue muy doloroso, a uno le hacen mucho acompañamiento, porque finalmente sí fue en el Memorial Hospital de Nueva York, tuve una fortuna, pero los médicos le dijeron, va a ser un ratón de laboratorio, o sea, vamos a experimentar con su hija. Y por eso usted puede acceder a este tratamiento que, pues uno como colombiano llegar a Nueva York no era tan fácil, y menos pues nosotros de Pereira, o sea, el tema, digamos, del recurso era complicado, pero finalmente por dejar que experimentaran en mí, obviamente pudimos acceder a esa quimioterapia y a eso. Y pues claro, Popola, cuando yo me desperté, yo sentía la pierna, porque hay un tema ahí muy especial para los que tenemos amputaciones de diferentes miembros, es que uno sigue sintiendo la pierna, hablamos de los dolores fantasmas, unos temas que tiene uno que empezar a manejar y cosas tan especiales pero tan difíciles cuando uno tiene 9 años, que uno ya es adulto, uno dice, ¿cómo esa niña vivió eso? O sea, que uno se le olvida que le falta una pierna y uno a las 9 de la noche sale corriendo para el baño y se cae, porque se le olvida que le falta una pierna. Entonces digamos que esos momentos fueron muy especiales. Yo los superé porque tuve un papá y una mamá al lado, porque tuve muchísimo amor y una mamá muy comprometida con ese tema. Regresamos con Adriana y Diego, esta historia de amor sin límites. Bueno, Adri, entonces pasas tu adolescencia, me imagino, aprendiendo a manejar una prótesis, una pierna artificial. ¿Cómo fue esos momentos? Yo vuelvo e insisto en que finalmente el acompañamiento de la familia fue muy especial y de las hermanas. O sea, son momentos difíciles, de por sí la adolescencia es difícil. Sí. Y yo pienso que en esa época que a uno le falte una pierna, pues hay que tener mucha fortaleza. Y mucha fortaleza, como siempre he hablado, tuve muchos angelitos al lado mío como enseñándome cosas importantes. O sea, amigas de mi mamá donde me enseñaron a ser espiritualmente muy fuerte, donde lloré mucho en silencio, pero no sé por qué yo de todas maneras siempre visualizaba que había algo más. Siempre visualizaba. Yo era una niña que siempre estuve como en la pastoral juvenil, siempre tenía los viernes un tema de retiro espiritual y oraba mucho. Yo oraba mucho porque fue difícil, claro, es que es difícil. O sea, digamos que uno de adulto ve y dice, no, pues, pero ya ahorita que soy mamá de adolescente, yo digo, esto más que le falte una pierna desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de la vanidad, pues ahí uno va dando, pero yo pienso que ese instrumento espiritual, como algo que yo tenía aquí, que yo tenía interno, que yo creo que era lo que me daba a mí como una fortaleza y un valor para salir adelante y para saber que al final del camino siempre hay una luz, siempre. O sea, empecé a tener habilidades, entonces yo era la mejor amiga, la mejor conversadora, empecé a buscar otras habilidades diferentes para de alguna forma compensar ese tema, digamos que era material porque es físico, ¿cierto? Y empezar a proyectarme. Yo empecé a proyectarme mucho. Yo empecé a ver muchos testimonios de muchas personas. No era la única, obviamente, que le faltaba una pierna, pues puede que en la ciudad donde uno vive sí, pero yo empecé como a buscar buenos testimonios para no quedarme como en la desgracia y en la tristeza, sino proyectarme y salir con mucha fortaleza. Tenía mucha fortaleza interior para salir adelante. Bueno, llegas a la edad adulta y le pides a Dios un hombre, ¿cómo? ¿Cómo te lo imaginabas? Pues yo creo que ese fue de los tantos milagros que yo he tenido en mi vida, el milagro, digamos, que en este momento más hermoso es Diego y mi familia. Y Dios lo sabe. Yo con él hablo y yo hago unas oraciones muy largas y no me canso de agradecer, porque finalmente desde chiquita yo sí quería tener una familia.
Y mi hermana mayor, Ana Milena, siempre se angustiaba y me decía, Adri, yo sé que vas a conseguir una pareja chévere, pero hay momentos en donde yo decía, ¿será que me voy a quedar sola? Porque le da uno susto, porque es que este mundo pues tiene un tema desde el punto de vista físico y material que no está fácil. Pero yo voy a contar cortico, o sea, yo antes de que se acabara el siglo XX, en agosto, yo empecé a orar de rodillas y yo tuve novios y tuve personas que estaban bien, pero no era como el formato que yo quería. Y lo que más le pedí yo a Dios y a la Virgen era que yo conozco a esta persona y que me conecte espiritualmente. Lo demás viene por añadidura. Y yo le decía a Diosito, escoge por mí. Pero además oré con convicción y visualicé lo que estoy viviendo en este momento. Visualizar, sí, eso es importante. Yo visualicé. Mi amiga Patti, que puede dar fe de eso, yo en septiembre le dije como que yo me llamo Adriana López, antes de que se acabe el siglo me caso. Y me voy a casar con un hombre maravilloso que yo me merezco. Pero se lo entregué a Dios, a la Virgen y a José. O sea, yo decía, bueno, tú fuiste el mejor esposo, fuiste el más abnegado, yo quiero que haya conexión. O sea, que yo todas las noches me acueste y yo sienta esa conexión. Que esa sea la diferencia en mi matrimonio, porque el resto yo creo que si uno no tiene esa conexión espiritual, y eso que a veces suena como una frase de cajón, que es el matrimonio es de 3, del hombre, la mujer y Jesús en la mitad. Eso es lo más verídico y real que puede haber. Bueno, ahora nos vamos al corazón de Diego. ¿Qué pasaba en tu vida en esos momentos, Diego? No, yo estaba trabajando en una empresa y me invitaron a un grupo que llamaba Cámara Junior. Yo hacía parte de ese grupo, que son de jóvenes profesionales, y un día invitaron a Adriana a exponer un proyecto que estaba sucediendo en Pereira, en el centro tradicional. Popola, desde el primer momento en que yo vi a Adriana, yo dije, esta es mi mujer. Desde el primer momento, yo dije, me cautivó. Si alguien no cree en el amor a primera vista, yo soy un testigo del amor a primera vista. Desde que yo vi a Adriana, a mí se me movió el piso, yo dije, ¿qué es esta mujer tan maravillosa? Quedé totalmente enganchado con ella. Pasó un año donde solamente nos veíamos, donde solamente nos veíamos en la reunión de Cámara Junior, y un día en una fiesta, un 6 de noviembre, antes de acabarse el siglo. Antes de casarse, sí, pero antes yo también le pedí a Dios, también soy muy creyente, y antes de que se acabara el siglo yo también le dije a Dios, Diosito, yo quiero que cuando tú me des la oportunidad de cuando yo sepa que es la mujer de mi vida, de mis sueños, yo sienta que se me quitó un velo de los ojos y esa mujer que está al frente mío, que esa sea mi esposa, la mamá de mis hijos. Y esa fiesta, no sé, era mágica. Yo invité a Adriana a que nos fuéramos para un patio exterior y un momento determinado yo la miré y se lo juro que sentí la mano de Dios porque me quitaron la venda de los ojos y yo le dije, Adri, casémonos. Increíble. Un momento, Diego, en un mundo en donde la estética, la vanidad, los cuerpazos, los tacones, todo este mundo que atrae tanto a los hombres, prima tanto y que es un mundo, digamos, en donde toda esta estética y toda esta vanidad física es tan importante, ¿en qué momento logras tú trascender ese mundo físico y ver el alma de una mujer maravillosa? No, es que fuera del alma era también muy bella. Adicionalmente, que era una mujer muy especial, muy inteligente, que irradiaba un magnetismo, era una mujer cautivadora, súper inteligente, muy bella también. Pero yo siempre supe de la limitación de ella, pero nunca me fijé, nunca lo tuve en cuenta, ni lo he pensado todavía. Llevamos 17 años de casados y nunca he pensado, ni nunca me ha estorbado, ni nunca ha sido un obstáculo para nada. O sea, ni siquiera a mí se me pasa a veces los días diciendo, pues ni se me ocurre que mi esposa tiene una prótesis. Pero lo más importante fue que hubo una conexión entre ella y yo ese día, ese 6 de noviembre, y le dije, casémonos. Y ella, sin dudarlo un minuto, me dijo, listo, casémonos. Y me dijo, ¿cuándo nos casamos? Yo pensé en una fecha así rápida, el 14 de diciembre. Resulta que el 14 caía martes. Entonces, que se casó el martes, nadie. Entonces aplacémoslo para el viernes 17 de diciembre del mismo año, o sea, al mes y medio nos casamos. Y algo que llama mucho la atención y lo quiero compartir contigo y con los televidentes es que Adriana fue muy clara, muy franca y me dijo, Diego,
yo no puedo tener hijos. Claro, por O la, sea, por la yo quimioterapia. por la quimio, yo lo más seguro es que no pueda tener hijos. Yo siempre he creído en el acto de fe. He pensado mucho, o sea, creo mucho en la adopción, creo que es un acto de amor infinito, no tengo problema con la adopción. Entonces yo le dije a Adri, mi amor, listo, si no podemos tener hijos, adoptemos. Yo no le veo ningún problema a que podamos adoptar. Y resulta que Dios nos regaló y nos premió a dos maravillosas hijas, Isabela Sepúlveda, que tiene 15 años, y María Antonia, la menor, que tiene 12 años. Entonces todo esto se ha conjugado en que con la ayuda de Dios, con la mano de Dios, hemos conformado un matrimonio sólido, estable, con dos hijas maravillosas, y que proyectamos, Adriana y yo, uno de los grandes éxitos que hemos tenido nosotros como pareja, es que nosotros nunca hemos contemplado la palabra separación. La gente siempre dice, no, pues se nos separamos y hasta luego, fácil, tú te vas por un lado, yo me voy por el otro y listo. Pero Adriana siempre dijimos, cuando hay algún problema, alguna crisis, porque por Dios, somos dos personas adultas y lógicamente a veces se presentan los problemas, siempre hemos dicho, sentémonos, dialoguemos, pidámosle a Dios que nos ayude y tratemos de sacar el matrimonio adelante. Yo mi vejez la veo con mi mujer, viejitos los dos, cogidos de la mano, jugando cartas y pensando en los nietos. Entonces Diego, creo que... ¿Cómo ves tú hoy en día los matrimonios? Tú que, digamos, desde tu centro sagrado, que es este matrimonio, esta familia tan linda que has construido, ¿qué pasa afuera en el mundo? ¿Cuáles son los valores que priman ahora en los matrimonios? Yo creo que nosotros estamos, o sea, ya los valores se han perdido, o sea, la parte espiritual, la parte íntima de los matrimonios, o sea, esa parte tan sagrada que es. Ya la gente no está viendo que el matrimonio es un vínculo sagrado, o sea, es un lazo indisoluble que Dios instituyó aquí en el mundo. La gente piensa que un matrimonio es algo pasajero, que si no funciona, hasta luego. Ya los divorcios están a la orden del día, porque ya la gente dice, no, pues si no me funciona con la primera, pues busco la segunda. Y si no me funciona con la segunda, no busco la tercera. Pero no está en esa parte tan arraigada de lo que es tratar de seguir adelante, de luchar por ese matrimonio. Han pasado dos etapas de mi vida, una donde hemos estado rodeados de gente que se han separado, de amigos que se han separado, así nomás por X o Y motivo, pero afortunadamente en la actualidad, que Adriana y yo hemos conversado mucho y que hemos sentido que ya la gente ha sentido que el matrimonio sí verdaderamente es una institución. Estamos rodeados por unos grandes amigos que Dios nos puso en el camino y ellos todos los días nos demuestran que el matrimonio vale, que el matrimonio es un vínculo sagrado que uno tiene que luchar. Desafortunadamente, no, y hay otra cosa, que Adriana y yo ya nos casamos un poco más grandes, ya conscientes, ya con el entusiasmo y la intención infinita de formar un hogar, pero ya hemos quemado varias etapas antes, ella y yo, porque yo me casé de 33 años, y yo ya dije, yo ya pasé una etapa, ya quemé mi juventud, ya quemé la época de la rumba, de la parranda, etcétera, y yo sí quiero formar un hogar. Hoy en día la gente no, la gente piensa que puede seguir toda su vida libre, que simplemente si se casa, no, sigamos con la vida común y corriente. Bueno, vamos a seguir adelante con esta historia maravillosa, inspiradora de este amor sin límites, de este amor que ha trascendido toda dificultad, todo obstáculo, toda situación de límite. Regresamos con este valiosísimo testimonio del amor sin límites. Bueno, Adri, tienes tus hijas, tienes un matrimonio maravilloso, exitosa profesionalmente, increíblemente exitosa en tu profesión, inteligente, has sido hasta alcaldesa encargada de tu ciudad, y vuelve otra vez la enfermedad y vuelve otra vez y te golpea la vida. ¿Cómo es ese momento? Muy difícil, porque fue un momento donde, digamos, venía de un tema también laboral bien importante. O sea, a mí la política me encanta, me gusta muchísimo, y venía en una época de trabajo, pero pues de 6 a 6, y bueno, hubo un momento en que sí sentí una bolita en el seno, y tenemos médicos que nos quieren mucho en Pereira y digamos que me han hecho seguimiento y saben como que, digamos que me admiran y saben como lo que yo he vivido, y me diagnosticaron otra vez cáncer de seno, un cáncer muy muy fuerte, otra vez quimioterapia. Yo pienso que el sentimiento fue aún mucho más fuerte que cuando yo tenía 8 años, porque es que yo ya era adulta, yo era mamá. Cuando uno tiene una enfermedad chiquito, quien sufre, uno sufre físicamente, obviamente ya
su tema pues como de cómo vivirlo, pero es que yo era mamá. Y esposa. Y esposa. Y yo me desmoroné. O sea, lloramos muchísimo, muchísimo. Diego y yo abrazados lloramos mucho porque se nos cerró el mundo, se nos cerró todo. O sea, uno como... Además que es que, pues, la pregunta es, y bueno, yo pensé que ya tenía chuleado eso en la vida. O sea, como, ¿por qué si uno ya un cáncer, otro segundo cáncer, un segundo cáncer? Mentalmente tiene uno que estar muy fuerte para saber para sentir que uno puede superar ese cáncer. Y tuve quimioterapia, momentos muy difíciles porque es que el cáncer de seno, y digamos que ahora que ya gracias a Dios lo superé, golpea mucho el tema de mujer. Claro. Mucho el tema de mujer. A mí me hicieron pues toda la mastectomía 100%, vaciamiento linfático. Una noche antes de irnos para una fiesta me peiné y quedarme con un mechón de pelo en la mano y saber que otra vez quedaba yo calva. Fue impactante para los amigos porque esa noche finalmente dije, voy para la fiesta. Le dije a Ana Milena, mándeme todas las pañoletas que haya. Me las dio y esa noche es muy especial porque socialmente es muy complicado. Entonces uno estaba muy triste, pero por eso tiene que tener la fortaleza para estas niñas, para las hijas de uno, la fortaleza para los amigos, la fortaleza para el papá y la mamá. Entonces ahí hay una mezcla bien difícil, Popolita. Diego, una mujer que te la han ido arrancando como a pedacitos. ¿Cómo vives eso? No, cuando el médico nos dijo que Adriana tenía cáncer de seno, yo alcancé a juzgar a Dios, a decirle a Dios, pero ¿por qué este hogar tan maravilloso? Ya Adriana ya había sufrido su cáncer, había entregado parte de su cuerpo, ¿por qué teníamos otra vez que pasar, o ella tenía que pasar por esta situación? Lógicamente, la fortaleza de los dos, rezamos todas las noches el rosario, todas las noches nos conectábamos más y más, y yo siempre dije, Dios me dijo, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, y yo dije, aquí es el momento de demostrar que soy el apoyo, que soy el esposo, que soy el compañero, que soy el amigo, el médico, porque me tocó muchas cosas, pero siempre estuvimos unidos los dos, siempre estuvimos unidos, y Dios siempre nos dio la fortaleza para salir de este tema, y de verdad que gracias a Dios salimos avante. Siempre ahí está la sombra. Cuando yo veo a Adriana de pronto tocar de hacerse algo, yo empiezo a rezar, Diosito, pues que no va a pasar nada más, pero yo creo que Dios es el que da la fortaleza para el matrimonio y para superarlo. Un amor sin límites. 17 años juntos, después de también tú tuviste un momento de enfermedad muy fuerte con tus pulmones. Brevemente, porque estamos ya casi sobre el tiempo, ¿cómo fue ese momento en donde tú tienes que enfrentarte con la enfermedad? No, me dio una vez una gripa, y de tanto repetir y repetir la gripa, la pulmonía, me diagnosticaron que tenía un hongo en el pulmón que era mortal. Inicialmente me diagnosticaron en Pereira cáncer de pulmón, ya me iban a sacar medio pulmón, pero también un angelito se apareció y nos dijo, vayan para Bogotá, hagan toda la vuelta, y resultó que era un hongo que estaba invadiendo todo el pulmón. También nos tocó, nos tocó muy fuerte, porque también era una situación de vida o muerte. Y la parte importante era que, pues, lo mismo que dijo Adriana ahorita, cuando uno es papá, lógicamente Dios le da una fuerza, uno saca la fuerza de donde no la tenga, para superar cualquier obstáculo que se presente en la vida. Entonces eso ha sido dos marcas muy fuertes en este matrimonio, pero Dios siempre ha estado presente. Dios presente en este matrimonio, Dios presente en la vida de esta pareja que nos deja hoy un legado de fortaleza, un legado de resiliencia y de verdad de una lección de un amor sin límites. ¿Cuál es esa frase que quisieran ustedes compartir con los televidentes, quizá con tantos matrimonios que pasan por algunas dificultades y que quisieran de pronto botar la toalla por situaciones que no son tan difíciles? ¿Cuál es ese mensaje o esa frase que quisieran dejar de inspiración a las parejas que nos están viendo? Pues digamos que para mí el tema de la actitud. O sea, uno siempre tiene muchos caminos y hago una cosa cortiquitica, uno está en un trancón y uno tiene 1500 posibilidades de asumir ese trancón. O sea, puede ser con rabia, con desespero, o cantando, o leyéndose un libro, o relajándose. Entonces digamos que la actitud que uno asuma ante cualquier adversidad y tener claro que hay muchas posibilidades y uno define qué posibilidad es la que uno quiere vivir, digamos que eso hace la diferencia. O sea, es
tener la conciencia y el compromiso sobre todo ser consciente de que la actitud sí hace la diferencia en cualquier circunstancia de la vida. No podemos elegir nuestro destino, no podemos elegir las dificultades que vamos a enfrentar. Lo único que podemos elegir es la actitud con la que enfrentamos el sufrimiento. Y este es el legado que nos dejan Adriana y Diego en su experiencia de un amor sin límites. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Popolita divina. Muchas gracias. Grandiosa la entrevista. Los esperamos la próxima semana.